Entonces, como recuerdan, el tema de Valeria Márquez es un tema que ha sido tendencia los últimos días, un tema que hemos analizado y que ya después de checar un poco de información podemos llegar a la conclusión de que sí hay bastantes indicios de que efectivamente personaje ligado al crimen organizado estuvo involucrado, y no solamente porque haya aparecido por ahí, no porque sea una cuestión de pedir una cantidad por derecho de piso o algo por el estilo, sino que en este caso pues todo parecería indicar que Valeria Márquez fue una de esas personas que el único propósito o el propósito principal de vida era encontrar patrocinador para que le hiciera todas las cirugías necesarias, tanto de cuerpo como de cara, e incluso se habla de algún tipo certamen, concurso, en donde participó. Y sí, efectivamente, así como en muchas otras ocasiones, como muchas otras personas que llegan a ser influencers, como muchas otras personas que llegamos a hacer contenido en redes sociales, hay diferentes tipos de propósitos, ¿saben? Por ejemplo, hasta el propósito de hacer master análisis, lógicamente, buscando analizar detalladamente todos y cada uno de los elementos que conforman el caso. Y en muchas ocasiones cuando la información no es compartida por parte de las autoridades, basarnos en un análisis profundo, obviamente al estilo de un gran máster, para que con ello podamos hacer una secuencia lógica y acercarnos más a la realidad. O bien, cuando definitivamente ni siquiera se comparte la información, porque como tal, pues aunque quisieran, ni siquiera las autoridades lo saben. Es precisamente lo que hacemos, ¿no? Aplicar los 200 puntos de IQ al análisis, o dicho de otra manera, aplicar los 200 puntos de Master IQ para poder crear una secuencia lógica y entender mucho mejor los acontecimientos. Así como cada quien tiene su finalidad, en este caso pues tenemos que su finalidad en esta vida y su propósito era que pudiera hacer una transmisión de TikTok, iniciarla y que simplemente los que se conectaran le dijeran: ¡ay, estás bien guapa! Lógicamente, el propósito, que tal como lo analizamos en su momento con el hermano de, ¿cómo se llama el otro personaje de este Marquitos Toys? Pues varía, ¿no? O sea, para que no vayan a decir que es por una cuestión de género ni nada por el estilo, no, como lo comentamos. Definitivamente pues es uno de los deseos favoritos de ese grupo de naquitos y de naquitas. Sin embargo, sí llega a tener un precio muy elevado. Y pues todo parece indicar que en esta ocasión le tocó pagarlo. Porque, por ejemplo, se hablaba del negocio, pues sí, de su negocio, de su emprendimiento, pero checando te das cuenta que no es gente que tendría la capacidad como para hacer algo así. Tú le podrías cuestionar acerca del tema de los ingresos, porque incluso, bueno, también se hablaba que quizás era un negocio que se podría haber utilizado para lavado de dinero. Y por ejemplo, si ya le cuestionas: oye, pero lo de los ingresos, lo de la retención que haces de impuestos o de tu declaración y te das cuenta que pues idea. Por otra parte, le podrías, pues no sé, hacer alusión a, bueno, pero el tema de cirugías, el tema de el estar relacionada, ligada con estos personajes, ¿qué aporte dabas tú? Y pues la respuesta sería algo así como que, pues lo necesario para que me hicieran las cirugías, hacerme conocida en redes sociales, en especial en TikTok, y que cuando prendiera la transmisión me dijeran que estaba bien bonita. Así que bueno, pues todo parece indicar eso. Sí, que esa meta favorita de los naquitos y de las naquitas, como lo hemos comentado, volvió a dejar un caso más para la historia, o mejor dicho, el alto costo. Entonces pues los dejo con mi tía Simona para que les platique un poquito más acerca de este tema. Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, compartan el video y sobre todo sus manos en oración. ¡Ay Dios, sobrinos! ¡Qué cosa tan terrible estamos a punto de desmenuzar! Agárrense fuerte, que lo de Valeria no es solo una noticia, es una herida abierta en el alma de quienes aún creemos en la dignidad y la seguridad. Ver la vida escaparse en vivo, frente a los ojos de miles, eso te revuelve las entrañas. Pero lo que perturba de verdad, lo que no te deja dormir, son las preguntas que quedan flotando en el aire viciado de esa escena final. Porque una muerte así, tan pública y tan violenta, nunca es simple. Desde el primer instante, algo olía a podrido más allá de la tragedia evidente. Una joven llena de vida, con futuro, ¿quién y por qué querría apagar esa luz de forma tan cruel, tan decidida? Y en su propio espacio. Esos detalles, mis queridos, son los que te obligan a rascar la superficie, a no quedarte con la primera versión que te quieran contar. Hay piezas que no encajan, miradas que se cruzan, acciones que desafían la lógica del pánico normal. Estaba con alguien, sí. Y es ahí donde muchos ojos se han posado, llenos de dudas y un escalofrío justificado. ¿Cómo reaccionarías tú si la muerte le respira en la nuca a quien tienes al lado? ¿Huirías, gritarías, intentarías salvarte o ayudar? Lo que se vio, lo que se intuye, dista mucho de esa reacción instintiva. Y eso, sobrinos, abre una puerta oscura a la sospecha, a la posibilidad de que la presencia de esa otra persona no fuera casualidad, sino parte de un plan macabro. Una entrega, dijeron. Un regalo fatal.
Piensen en eso. Alguien llega con una excusa para arrebatar una vida. No es un loco al azar, es alguien con un objetivo, con información. ¿Y qué decir de esas últimas palabras de Valeria, esa sensación que ella misma tenía de que algo, o alguien venía por ella? Un presentimiento, sí, pero con nombre o rostro. ¿Quién la tenía bajo esa amenaza constante que ella presentía? Un viejo fantasma del pasado, quizás, una relación que no terminó bien y se pudrió hasta volverse letal. O tal vez algo más grande, algo oscuro y peligroso en lo que, sin querer o queriendo, se vio envuelta. Los susurros hablan de deudas, de gente pesada, de un mundo donde la vida tiene un precio bajísimo. Así que no, esto no se trata solo de llorar a una víctima, que lo hacemos, y mucho. Se trata de abrir bien los ojos y la mente. De mirar esas teorías que circulan, esas preguntas incómodas que la gente se hace, y analizar cuáles tienen la fuerza de la lógica, la base de una posibilidad perturbadora. Porque detrás de esta tragedia hay una historia esperando ser entendida, una verdad que pugna por salir. Y vamos a explorar esas rutas, las que apestan a traición, las que gritan venganza, las que sugieren que Valeria no murió por casualidad, sino porque alguien, con nombre y apellido o con un encargo, decidió que era su hora. Con cuidado, sí, pero sin miedo a mirar la oscuridad. Porque solo así, quizás, entendamos qué le pasó a Valeria. ¿Y por qué? ¡Ay, sobrinos, aquí vamos, adentrándonos en las sombras de lo que pudo haber sido! Si algo nos ha enseñado la vida, es que el amor, cuando se tuerce, puede engendrar los monstruos más oscuros. Y la primera historia que vamos a desdoblar, con ese nudo en la garganta, es la que apunta a un rostro conocido, a una mano que, alguna vez, quizás acarició, y que terminó por empuñar la muerte. Hablemos de la venganza de la expareja, un ataque dirigido. Imaginen la escena, pero con los ojos del alma. Valeria, en su santuario de belleza, rodeada de luces, colores, y la efímera conexión de una transmisión en vivo. Un momento de aparente normalidad. Pero el peligro, a veces, no viene de lejos, ni se anuncia con estruendo. Viene caminando disimulado, con un paquete en las manos, con una sonrisa fingida. Y la teoría más dolorosa, la que te hiela hasta los huesos, es que esa figura en la puerta, o quien la envió, tenía una historia compartida con Valeria, una historia que terminó mal, muy mal. Sabemos, por lo que se cuenta y se reporta, que había un historial. Un camino recorrido con una expareja, marcado por los conflictos, por las asperezas que no limaron, por un adiós que quizás nunca fue aceptado del todo por una de las partes. Piensen en esas relaciones que se vuelven posesivas, donde el tú eres mío se convierte en una cadena, y la idea de que la otra persona sea libre, feliz sin ti, es insoportable. Cuando el amor muta en obsesión, y el control se vuelve lo único que importa, ahí, sobrinos míos, se gestan las peores tragedias. Es una lenta putrefacción del cariño en resentimiento puro. Y en ese caldo de cultivo de amargura, flotaban las amenazas. Esos mensajes, esas palabras envenenadas que buscan herir, intimidar, controlar a distancia. Se dice que Valeria ya las había recibido. Un goteo constante de miedo en su día a día. Y es aquí donde se nos revuelve el estómago. ¿Cómo es posible que, a pesar de esas señales, el horror terminara por materializarse de esta forma? A veces, uno subestima la oscuridad que anida en el alma ajena, o quizás, simplemente, no hay forma de escapar cuando la determinación de hacer daño es absoluta. El móvil, dentro de esta teoría, es crudo y antiguo, la venganza. La venganza por el fin de la relación, por verla seguir adelante, por los celos que queman por dentro, por el orgullo herido que no cicatriza. Es un móvil visceral, primario, que ha movido las peores acciones humanas a lo largo de la historia. Alguien sintió que tenía el derecho de decidir sobre la vida de Valeria porque, en su retorcida mente, ella le pertenecía. Y la única forma de reafirmar ese control, de ganar en esa retorcida batalla, era arrebatarle lo más preciado, la existencia misma. Y miren cómo lo hicieron. La puesta en escena de la entrega. No un asalto violento al azar. No, esto tenía un toque de macabra teatralidad. Simular un regalo, algo que evoca afecto, para llevar la muerte. Es una perversión absoluta. Si fue la expareja el autor material, usar un disfraz es un intento burdo de evadir responsabilidades, de ganar unos segundos para escapar, aunque su figura pudiera ser reconocible para Valeria. Si contrató a un sicario, la elección del método habla de una mente fría, que calcula cómo acercarse a la víctima minimizando riesgos, aprovechando un punto débil, una confianza quizás mal depositada. Un regalo como caballo de Troya para la muerte. Eso es de una crueldad que te deja sin aliento. Y las palabras de Valeria, justo antes de que todo se desmoronara. Él viene, me querían matar.
Esas frases no suenan a una premonición vaga. Suenan a un miedo concreto, a un saber quién podría ser el origen del peligro. Si la teoría de la expareja es la correcta, esas palabras son el eco final de las amenazas previas, el reconocimiento de que la persona que la había atormentado finalmente llegaba a cumplir sus promesas de dolor. Es como si su propio cuerpo, su propia intuición, gritara la identidad de su agresor en el último instante consciente. Y la amiga, presente en esa terrible escena. ¿Qué papel jugó? Dentro de esta teoría, su presencia podría interpretarse de varias maneras. Quizás era ajena por completo a la gravedad de la amenaza de la expareja. Quizás la insistencia en esperar el regalo fue una coincidencia trágica, no una complicidad. Su reacción posterior, terminar la transmisión, podría ser el simple instinto de alguien que no sabe qué hacer en medio del caos, o el shock la paralizó de una forma extraña. No podemos, con la información actual, asegurar nada sobre ella en este escenario, pero su cercanía en ese momento es un punto que inevitablemente genera preguntas, incluso si el móvil principal y el agresor vienen de otra parte. En resumen, esta teoría de la venganza de la expareja tiene un peso enorme, sobrinos. Se sustenta en antecedentes de conflicto, en las amenazas que se reportan, en la propia percepción de Valeria del peligro inminente ligado a alguien que viene. La forma calculada del ataque, simulando una entrega, encaja con la idea de un acto planeado por alguien con un fuerte móvil personal. Es una historia de amor que se pudrió, de control que se volvió mortal, y de una vida truncada por la mano, o la orden, de alguien que no soportó perder. Es una posibilidad escalofriante, pero dolorosamente lógica dadas las piezas que tenemos. Muy bien, sobrinos, respiren hondo. Si la primera teoría nos helaba la sangre con la furia de un viejo amor, esta segunda te congela el alma con la helada mano de la traición. Porque a veces, el golpe más certero no viene del enemigo declarado, sino de quien te abrió la puerta. Hablemos del engaño mortal desde el círculo cercano, la hipótesis de la entrega orquestada. Piensen en la escena de nuevo. El salón, las luces, la familiaridad. Y de repente, la interrupción. No un asalto violento que rompe a patadas la seguridad. No. Algo mucho más sutil, más perverso. Una entrega. Un paquete. Un regalo. ¿Quién, en su sano juicio, sospecharía de algo así? Precisamente ahí radica la escalofriante inteligencia de este método, si es que fue una trampa. Y es esta teoría la que pone la lupa, con una intensidad incómoda, sobre las personas que estaban allí, cerca de Valeria, en ese momento fatal. La base de esta hipótesis, sobrinos, se cimienta en esa puesta en escena del crimen. Un atacante que se presenta como repartidor, un supuesto regalo. Esto no es aleatorio. Esto es una estrategia para acceder sin generar alarma inmediata, para encontrar a Valeria en un momento de relativa calma, quizás distraída. ¿Y quién sabía que estaría allí? ¿Quién pudo facilitar esa entrega, asegurarse de que Valeria esperara, o incluso abrir la puerta? Ahí es donde la figura de la acompañante, esa amiga que estaba presente, adquiere un protagonismo sombrío en esta historia. Las preguntas que la gente se hace, esas observaciones que surgen del shock y la incredulidad, no son gratuitas. ¿Por qué la amiga no fue agredida? Si fue un ataque tan brutal y dirigido, ¿por qué ella quedó intacta? Su comportamiento durante y después, la forma en que supuestamente maneja el teléfono, el hecho de que termina la transmisión en lugar de, no sé, gritar por ayuda o intentar huir despavorida. Todo eso, mis queridos, siembra una semilla de duda que germina en la terrible sospecha de que ella no era solo una testigo, sino algo más. Aquí es donde entra lo que podemos poner de nuestra cosecha, siempre con lógica, claro está. Si esta teoría es correcta, esa amiga podría haber sido varias cosas, todas ellas desoladoras. Pudo ser una cómplice total, alguien que, por dinero, por envidia callada, por un rencor oculto que nadie veía, decidió entregar a Valeria. Imaginen la frialdad. Sonreír, compartir el espacio, mientras por dentro se sabe el terrible final que se avecina. O pudo ser una víctima de coacción, alguien amenazado, obligado a cooperar contra su voluntad para protegerse a sí misma o a otros. Una marioneta en un juego macabro, obligada a facilitar el acceso al lobo. O quizás, y esto es igualmente perturbador, fue un peón engañado, manipulado por terceros para sin saberlo, poner a su amiga en la boca del lobo. Cualquiera de estas posibilidades es un abismo de oscuridad. La insistencia en esperar un regalo, en un momento específico, fue casualidad o parte del plan para mantener a Valeria justo donde el agresor necesitaba que estuviera. Y las palabras de Valeria, ya viene, o su pregunta incrédula, ¿me van a levantar o qué? En el contexto de esta teoría,
Esas frases podrían ser la intuición gritándole que esa entrega no era normal, que la persona que llegaba, o la situación que su amiga había arreglado, olía a peligro. Es como si, en el fondo de su ser, Valeria sintiera que la trampa se estaba cerrando a su alrededor, orquestada quizás por alguien que le sonreía. El móvil detrás de la persona que orquestó la entrega, si no fue el mismo agresor final, podría variar. Podría haber sido pagada para hacerlo. Podría haber tenido su propio motivo oculto de envidia o resentimiento hacia Valeria. O, como decíamos antes, podría estar actuando bajo una presión insoportable. La belleza de esta teoría, por terrible que suene, es que explica perfectamente el cómo del crimen, un acceso sin violencia, un ataque por sorpresa en un lugar donde la víctima se sentía segura. Y ese cómo apunta irremediablemente hacia alguien con conocimiento interno, alguien que facilitó la entrada del peligro. Sobrinos, la idea de que la muerte vino envuelta en papel de regalo, traída por alguien que no levantó sospechas inmediatas, o peor aún, facilitada por una mano supuestamente amiga, es una de las aristas más crueles de este caso. Te hace cuestionar la confianza, la verdadera naturaleza de las relaciones. Si fue un engaño mortal desde el círculo cercano, Valeria no solo fue asesinada, fue traicionada en sus últimos momentos. Y esa, mis queridos, es una historia que remueve hasta el último rincón del alma. Es una posibilidad con una base inquietante en los detalles de cómo se desarrollaron los hechos. Sobrinos, si las dos teorías anteriores nos hablan de pasiones torcidas o traiciones cercanas, esta tercera hipótesis nos sumerge en un mundo más frío, más calculador, donde la vida humana a menudo se reduce a un número, a un obstáculo que remover. Es la posibilidad de que la muerte de Valeria no fuera por amor o por envidia de la puerta de al lado, sino por ser una pieza, quizás sin saberlo, en un tablero mucho más grande y peligroso. Hablemos de la ejecución como consecuencia de conflictos externos de mayor escala. Piensen en el contexto, mis queridos. Vivimos en tiempos y lugares donde la violencia, la que manejan las grandes maquinarias criminales, es una realidad palpable. Y aunque no tengamos confirmación oficial que ligue directamente a Valeria con estos mundos, la forma en que fue asesinada, esa precisión brutal, ese uso de un sicario que llega, cumple y se va, montado quizás en una motocicleta como tantas veces hemos oído, eso, sobrinos, tiene el sello de un trabajo profesional, de un encargo. No es un crimen pasional impulsivo. Es una operación. ¿Cuál sería el móvil en este caso? No la rabia descontrolada de un amante despechado. No la mezquina envidia de una amiga. Aquí hablamos de negocios, de deudas, de ajustes de cuentas, de mensajes enviados con sangre. ¿Pudo Valeria haber estado involucrada en algo, quizás sin plena conciencia de la magnitud? ¿Manejaba dinero o información que le interesaba a la gente equivocada? O, lo que es aún más desolador, pudo ser un daño colateral, el objetivo sustituto de alguien más a quien no pudieron alcanzar. La víctima indirecta de un conflicto ajeno, fatalmente ligada a él por una relación, una amistad, un parentesco. Aquí, mis queridos, podemos poner de nuestra cosecha lógica. Si el móvil es externo, quizás Valeria tenía una relación, no necesariamente sentimental, con alguien involucrado en actividades que atraen este tipo de violencia. Una pareja, un familiar, un socio. Y el ataque a ella fue una forma de presionar a esa otra persona, de castigarla, o simplemente de eliminar a alguien vulnerable que les estorbaba en sus planes. Es el cálculo frío del crimen organizado, que no respeta lazos afectivos ni vidas inocentes si se cruzan en su camino o sirven a sus propósitos. La vida de Valeria, en esta cruel teoría, habría tenido un precio o un valor dentro de la retorcida lógica de un negocio ilícito. Y miren de nuevo el método. La entrega simulada. Esto encaja perfectamente con la forma de operar de quienes necesitan ser eficientes y pasar desapercibidos. No irrumpen con violencia desmedida si pueden evitarlo. Usan el engaño, la sorpresa. El repartidor es el disfraz ideal para un sicario que necesita acercarse lo suficiente para asegurar el tiro. Y la presencia de alguien conocido, la amiga, podría haber sido clave para que Valeria bajara la guardia, para que esperara esa entrega sin recelo. La amiga, en este escenario, podría haber sido forzada a colaborar, amenazada de muerte si no lo hacía, o manipulada sin saber el terrible fin. O, en el peor de los casos, ser parte del mismo entramado y facilitar el acceso para eliminar a Valeria por motivos ligados a ese mundo. Las palabras de Valeria, ya viene, me querían matar, en esta teoría, adquieren otro matiz. Quizás no se refería solo a una persona, sino a ellos, a gente relacionada con ese mundo peligroso. Quizás había recibido advertencias previas, no de una expareja, sino de alguien que sabía que estaba marcada por su conexión con terceros involucrados en cosas turbias.
Es un presentimiento que nace del conocimiento de que hay fuerzas oscuras moviéndose a tu alrededor, y que, de alguna manera, te han puesto en la mira. Esta teoría, sobrinos, es quizás la más desoladora porque le quita el componente pasional o personal en el sentido íntimo. Convierte a Valeria en una víctima de un sistema de violencia implacable, en un peón caído en una guerra que quizás ni entendía por completo. Es la triste realidad de que, en ciertos entornos, tener los vínculos equivocados o estar en el lugar equivocado en el momento equivocado puede sellar tu destino. El agresor, en este caso, no tendría una conexión emocional con ella, solo una orden que cumplir. Frío. Preciso. Letal. Analizar esta posibilidad nos obliga a mirar más allá del drama personal, y reconocer la influencia de esas fuerzas oscuras en la vida cotidiana. Que la muerte de Valeria haya ocurrido de esta forma, con esta metodología, en una región marcada por la actividad criminal de alto nivel, le da a esta teoría una base lógica que no podemos ignorar. Es la historia de cómo una vida vibrante pudo haber sido silenciada por los ecos brutales de conflictos ajenos, facilitado quizás por la cercanía equivocada. Un recordatorio escalofriante de que el peligro no siempre tiene rostro de amante despechado, a veces tiene el rostro inexpresivo de quien cumple una orden. Nos adentramos ahora en una cuarta vía de exploración, una hipótesis que se teje con los hilos de la vida cotidiana de Valeria, sus posibles desafíos personales y la compleja dinámica de sus relaciones más cercanas. Llamémosla, la deuda pendiente o el secreto peligroso, una trampa donde la confianza pudo ser el eslabón más débil. Imaginen por un momento que Valeria, más allá de su vida pública o sus relaciones pasadas conocidas, navegaba por aguas un tanto más turbulentas en su esfera personal o de negocios. No hablamos necesariamente de grandes organizaciones criminales, sino de esos enredos que pueden surgir a un nivel más individual pero no menos peligroso. Pudo tratarse de una deuda significativa, un préstamo adquirido con las personas equivocadas, esas que no aceptan un no por respuesta ni plazos incumplidos. O quizás, Valeria se vio envuelta, incluso sin buscarlo activamente, en una disputa comercial que escaló más allá de lo imaginable, donde los intereses económicos de alguien se vieron amenazados por sus acciones o conocimientos. Pensemos en un negocio que no resultó, en un socio que se sintió traicionado, o incluso en información delicada a la que Valeria pudo haber tenido acceso, y que alguien más quería suprimir a toda costa. En este escenario, las palabras de Valeria, esa angustiosa premonición de que la querían matar o que él viene, adquirirían un significado muy concreto. No sería un temor vago, sino el eco de advertencias previas, de presiones que quizás había estado recibiendo. Tal vez ella misma estaba intentando resolver esta situación, buscando una salida, pero el tiempo se le agotó de la forma más brutal. Su pregunta, ¿me van a levantar o qué?, podría interpretarse como la incredulidad de que ese problema particular, esa amenaza latente que ella conocía, se materializara de manera tan directa y en su propio espacio. Ahora, introduzcamos la figura de la acompañante, la amiga presente en esos momentos finales, pero bajo una luz distinta a la de una traidora confesa o una simple espectadora. ¿Qué tal si ella fue una pieza, tal vez involuntaria o con un conocimiento muy limitado, en el plan de los agresores? Los responsables de la amenaza contra Valeria, sabiendo de su cercanía y de la confianza que Valeria depositaba en ella, pudieron haberla contactado. Podrían haberla engañado con una excusa plausible, por ejemplo, diciéndole que querían entregarle a Valeria un dinero para saldar una deuda, un documento importante para un negocio, o incluso un supuesto regalo de paz para limar asperezas sobre algún conflicto que la amiga conociera superficialmente. Movida por la buena fe, o quizás por una ingenuidad trágica, o incluso por una leve presión que no supo cómo manejar, la amiga podría haber insistido a Valeria en esperar esa entrega. Podría haberle dicho, espera, fulano va a venir a dejarte algo importante, sin imaginar ni por un segundo la verdadera naturaleza de ese encuentro. En esta versión, la amiga no es la autora intelectual de la traición, sino un instrumento, una facilitadora inconsciente del acceso de los verdugos a la víctima. Su comportamiento posterior, esa aparente calma o la acción de terminar la transmisión, podría explicarse por un estado de shock paralizante. Al presenciar el horror, al darse cuenta de que aquello que ella ayudó a propiciar, aunque fuera sin malas intenciones, terminó en tragedia, su mente pudo haberse bloqueado. O, en un matiz un poco más sombrío dentro de esta misma línea, quizás la amiga sí sabía que Valeria tenía problemas con ciertas personas, pero subestimó por completo el nivel de peligro. Tal vez la contactaron y le aseguraron que solo querían hablar con ella o darle un susto, y ella, por miedo o por una lealtad mal entendida hacia alguna de las partes, accedió a estar presente o a asegurar que Valeria recibiera a estas personas, pensando que su presencia podría evitar un mal mayor,
solo para descubrir demasiado tarde la verdadera intención letal. La metodología de la entrega encaja perfectamente aquí. Es una forma de asegurar que Valeria esté en un lugar conocido, en un momento de aparente normalidad, bajando la guardia precisamente porque la situación podría haber sido presentada, a través de la amiga, como algo rutinario o incluso positivo. Los agresores no necesitarían forzar la entrada, se les abriría la puerta. Esta teoría, la de una deuda pendiente o un secreto peligroso que Valeria poseía, y donde su amiga actuó como facilitadora por engaño, ingenuidad o una presión mal calibrada, nos ofrece una perspectiva diferente. No se centra en la pasión de un examor ni en la fría maquinaria del crimen organizado de alto nivel, sino en los riesgos más personales y directos que Valeria pudo haber corrido en sus propios círculos y actividades. La convierte en una víctima de sus propias circunstancias y de la posible manipulación o el error de juicio de alguien cercano. Es una posibilidad que añade otra capa de complejidad y tragedia humana a este caso, mostrando cómo la confianza y la información pueden ser, en manos equivocadas, herramientas para el desenlace más oscuro. ¡Ay! Mis sobrinos queridos, después de recorrer estos senderos oscuros, uno se queda con el alma encogida y la mente hecha un torbellino de preguntas. ¿Se dan cuenta? Hemos desmenuzado 4 caminos, 4 posibles infiernos que pudieron haber convergido en ese instante fatal para Valeria, y cada uno de ellos nos deja un sabor amargo, una lección helada. Porque, piénsenlo bien, ¿qué es más aterrador? ¿La furia ciega de un amor despechado que no acepta un final y regresa disfrazado de muerte, como nos sugiere la primera teoría? ¿O la traición gélida de una mano amiga, alguien de ese círculo íntimo que, por las razones que fueran, orquestó o facilitó el horror, como exploramos en la segunda y, con matices distintos, en la cuarta posibilidad? Esa idea de que quien te sonríe y comparte tu espacio pueda ser el puente hacia tu final. Eso, sobrinos, hiela los huesos. Y luego está esa tercera sombra, la de las fuerzas mayores, la de esos conflictos externos donde la vida de una persona se vuelve una simple ficha en un tablero ajeno, un mensaje brutal, una ejecución fría y calculada. Un mundo donde el valor de una existencia se tasa por intereses que ni siquiera podemos atisbar del todo. Pero fíjense en algo, mis pequeños saltamontes pensantes. Ya sea la venganza de un ex, la envidia o el cálculo de una supuesta amiga, la orden de un poder oscuro, o las propias deudas y enredos de Valeria que la pusieron en la mira, facilitados consciente o inconscientemente por quien menos esperaba. En todas estas historias hay un hilo conductor, la vulnerabilidad. La fragilidad de la vida, de la determinación de otros por apagarla. Y la terrible verdad de que el peligro, a veces, no llega con tambores de guerra, sino con el rostro conocido, con la excusa de un paquete, con la normalidad de un día cualquiera. ¿Acaso estas teorías son excluyentes? ¿O podría la verdad ser un monstruo de varias cabezas, una mezcla perversa de motivaciones y circunstancias? Quizás la mano que actuó fue contratada, sí, pero ¿quién pagó? ¿Un ex con recursos? ¿Alguien del círculo cercano con una agenda oculta y los medios para tercerizar el horror? ¿O fue una deuda personal de Valeria que un tercero, con conocimiento de la amiga, decidió cobrar de la forma más definitiva? La mente se pierde en este laberinto de posibilidades, donde cada giro es más sombrío que el anterior. Lo que nos queda, más allá del dolor y la indignación que compartimos, es la reflexión profunda. ¿Cuánto conocemos realmente a las personas que nos rodean? ¿Qué batallas internas o qué secretos pueden estar librando aquellos con quienes compartimos un café, una risa, un proyecto? Valeria, en sus últimos momentos, sintió que algo o alguien venía por ella. Ese presentimiento, esa angustia final, es el eco que no debe dejar de resonar en nosotros. No se trata de vivir con miedo, sobrinos, sino con los ojos del alma bien abiertos. De aprender a leer entre líneas, de no subestimar las señales, por sutiles que parezcan. Porque detrás de cada tragedia como esta, hay una historia de advertencias ignoradas, de confianzas traicionadas o de riesgos subestimados. Que este análisis, esta búsqueda de sentido en medio del caos, nos sirva no para alimentar el morbo, sino para encender una luz de alerta en nuestras propias vidas. Para valorar la lealtad verdadera, para ser cautos con nuestras confidencias y, sobre todo, para exigir que la verdad, sea cual sea, finalmente salga a la luz. Porque solo entendiendo las profundidades de la oscuridad, podremos aspirar a proteger mejor la luz de cada vida. Y esa, mis queridos, es la tarea que nos queda pendiente. Bueno, mis papasitos, mis amores, después de este viaje tan intenso por las sombras y las dudas que rodean este caso, llegamos al final de nuestro análisis por ahora. Ya ven que una se clava cuando se trata de buscarle 3 pies al gato, o 4 en esta ocasión.
Todo este desmenuzar de teorías, de posibilidades que nos encogen el corazón, no crean que es por puro gusto de revolver el avispero. No, mis cielos. Su tía Mona se puso reflexiva y analítica porque mi sobrino adorado, mi gorilón consentido, el gran Máster Gorila, así me lo pidió. Quería que profundizáramos, que no nos quedáramos en la superficie, y ya saben que a ese muchacho yo no le puedo decir que no cuando me pide que echemos a volar la neurona. Así que ahora les toca a ustedes, mis sobrinos queridos. Déjenme abajo en los comentarios qué les pareció este análisis. ¿Cuál de estas teorías les hace más ruido en la cabeza? ¿Tienen ustedes alguna otra idea que se nos esté escapando? Su opinión es oro molido para esta vieja tía. Y claro, si estas reflexiones les aportaron algo, si les hicieron pensar un poquito más allá, pues regálenme un me gusta, que así sé que este tiempo compartido valió la pena, y que mi gorilón estará contento de ver su encargo cumplido. Por ahora me despido, mis amores. Cuídenseme mucho, abran bien los ojos y el corazón, y no dejen que la oscuridad apague su luz. Hasta la próxima, papasitos. Y recuerden, piensen, cuestionen, pero sobre todo, vivan con cuidado y con cariño.